Buenos días. Vamos a empezar la tercera lección de integrales indefinidas y vamos a empezar con el estudio de integrales inmediatas. Vamos a continuar con el estudio de integrales inmediatas. En la lección anterior vimos algunas de las más sencillas y aquí vamos a ver nuevas integrales inmediatas utilizando para ello la regla de la cadena, digamos, al revés. Vamos a recordar lo que es la regla de la cadena. Recordemos que si tenemos una función, vamos a poner por ejemplo la función g de f de x y tenemos una función como esta, g de f de x, y queremos calcular la derivada de esta función compuesta. La derivada de esta función compuesta es la derivada de g' evaluado en el punto f de x multiplicado por f' de x. Esta es la regla de la cadena. Bien, vamos a ver cómo se aplica esta regla de la cadena, por ejemplo, para las potencias. Es decir, vamos a suponer que tenemos una función que es de la forma f de x elevado a la n y queremos derivar esto. Entonces aquí en este caso la función f de x es esta, es una función arbitraria, y en este caso lo que tomamos es que g de x sea simplemente la potencia x elevado a n. Entonces a la hora de hacer esta derivada sería la derivada de g de x, que sería n por algo elevado a n menos 1, y aquí este algo lo que hay que meter es el argumento de la función, no x, sino f de x, multiplicado por la derivada f' de x. Bien, esa es la regla de la cadena aplicada al caso particular en que una de las funciones, la función digamos más exterior, sea una potencia. Entonces, utilizando esta fórmula al revés, podemos obtener una nueva integral inmediata que va a ser la siguiente. Vamos a escribir aquí y tenemos que la integral de la integral de f' de x por f de x elevado a la n diferencial de x, esa integral va a ser igual a f de x elevado a n más 1 partido de n más 1 más una constante de integración. Bueno, esta es la formulita que vamos a utilizar, vamos a marcarla y vamos a dejarla aquí. Vamos a hacer varios ejemplos para ver cómo se aplica esta fórmula en varias situaciones. Vamos a calcular, por ejemplo, en la integral de, por ejemplo, 2x x cuadrado más 1 elevado a la 9. Vamos a ver cuánto vale esa integral. Tenemos cuenta de que esto lo podemos identificar con la función g de f de x, que podemos identificar f de x con x cuadrado más 1, la f de x que aparece aquí en esta forma, lo podemos identificar con x cuadrado más 1, y si hacemos la derivada f' de x, esto es 2x, luego efectivamente este factor de aquí se puede identificar con la derivada de f de x, luego podemos aplicar directamente esta fórmula y el resultado será x cuadrado más 1 elevado a la 10 partido por 10 más constante. Y esta sería la integral de esta forma. Vamos a ver aquí diferencial de x, ¿verdad? Diferencial de x. Y esta sería la integral de esta forma. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular la integral de, vamos a poner que sea x cuadrado por x al cubo más 1 elevado, por ejemplo, pues a 10. Diferencial de x. Queremos calcular esta integral. Bueno, queremos, para poder aplicar la fórmula anterior, para poder aplicar esta formulita de aquí, nos gustaría poder identificar aquí, nos gustaría poder identificar esto con f de x, poder hacer esta identificación, f de x igual a x cubo más 1. Y ahora nos gustaría entonces que esto fuese la derivada de f de x.
Pero si calculamos la derivada de f' de x, haciendo aquí la derivada nos queda 3 por x cuadrado. Entonces fijaros que aquí hay un factor 3 que no está aquí, que aquí está ausente. Entonces para poder hacer esta integral tenemos que tener aquí un factor 3. ¿Cómo podemos conseguir ahí un factor 3? Pues es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por 3. Entonces al multiplicar y dividir por 3 no hemos hecho nada. X cuadrado, x cubo más 1 diferencial de x, esto elevado a la 10. Y ahora, como este es un número constante, le podemos meter dentro del signo integral y esto me queda como un tercio integral de 3x cuadrado por x cubo más 1 elevado a la 10 diferencial de x. Y ahora ya esto de aquí es f' de x. Es decir, si identificamos x cubo más 1 con f de x, f' de x es 3x cuadrado, con lo cual esto ahora nos quedaría que esto es un tercio de x cubo más 1 elevado a la 11 partido de 11 más una constante de integración arbitraria, es decir, que la integral sería x cubo más 1 elevado a la 11, aquí sería 3 por 11, 33, más una constante, y este sería el resultado de esta integral, la integral de esta cantidad de sistema. Podemos comprobar que efectivamente si derivamos esta expresión, el resultado que obtenemos es eso de ahí. Vamos a ver otro ejemplo de integral, también muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, nos preguntamos cuál es la integral de vamos a poner aquí x 2x más 3 elevado a la 6 diferencial de x. Vamos a ver cuánto vale esa integral. Para calcular esa integral lo que tenemos que hacer es identificar f de x. F de x, para poder aplicar esta fórmula, lo podemos coger como 2x más 3, pero si hacemos esto, la derivada de f de x es f' de x, que es igual a 2. Por lo tanto, tenemos que meter aquí un 2, y para meter aquí un 2, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2. Luego multiplicamos por 2 dentro del signo integral, dividimos entre 2 fuera, con lo cual esto me quedaría un medio de, ahora aplicamos la fórmula y esto me quedaría 2x más 3 elevado a la 7 partido por 7 más constante igual a 2x más 3 elevado a 7 partido de 14 más una constante arbitraria de integración. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado y es el siguiente. Vamos a integral de, vamos a ver por ejemplo, x diferencial de x partido de x cuadrado más 1. Vamos a poner aquí un 2 para que sea más fácil. Vamos a calcular esa integral. Entonces, para transformar esto en la fórmula que hemos utilizado, lo que vamos a hacer es coger esta expresión de aquí y ponerlo como una potencia. Entonces, esto se puede poner como 2x y aquí podemos poner, esto es elevado a un medio más, está dividiendo, luego es x cuadrado más 1 elevado a menos un medio diferencial de x. Esto es un poco ahora, la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada se transforma en x cuadrado más 1 elevado a menos un medio. Fijémonos que ahora podemos coger esto, f de x puede ser x cuadrado más 1, porque su derivada, f' de x, es 2x. La derivada es 2x. La derivada es 2x que se corresponde con esto. Y n, el valor de n, es este valor de aquí, n igual a menos un medio. Por lo tanto, esta integral se puede poner como x cuadrado más 1 elevado a menos un medio más 1 partido de menos un medio más 1 más una constante de integración. Esto de aquí nos quedaría menos un medio más 1, esto sería x cuadrado más 1 elevado a menos un medio más 1 es un medio, y aquí abajo sería un medio también, más una constante de integración. Y esto se puede crear. Este partido de un medio, pues este 2 que está aquí abajo pasa arriba multiplicando y nos queda un 2. Y esto aquí es una raíz cuadrada, nos quedaría 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más una constante de integración.
y esta sería la integral.